El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y al tercer día resucitar. Todo esto lo dijo con entera claridad. Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra del Señor en este domingo, ya 24 del tiempo ordinario. Y solamente para hacer memoria, porque es importante recordar, porque lo que no se recuerda, se olvida. Así de sencillo. Lo que no se recuerda, se olvida. ¿Cuántas semanas tiene el tiempo litúrgico que llamamos ordinario? Están al día 34, ciertamente, y estamos en la semana 24, es decir, que nos quedan todavía 10 semanas de tiempo ordinario. Y en esta semana, hoy el Señor hace una pregunta a sus discípulos. ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ciertamente que entre la gente había muchos conceptos acerca de la persona de Jesús. Hoy hemos escuchado que algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías y otros decían que era alguno de los profetas. Pero en realidad no aparecen todas las respuestas que la gente tenía acerca de Jesús. Algunos posiblemente le consideraban un curandero. Algunos le consideraban un buen hombre solamente. Algunos le consideraban quizás un buen predicador. Es decir, había muchas ideas en torno a la persona de Jesús. Y por eso, al haber tantas ideas en torno a Jesús, Él ahora les va a hacer una pregunta directa. ¿Cuál es la pregunta? Y ustedes, dice. Ahora como que el Señor quiere aterrizar y quiere que los discípulos de alguna manera digan quién es Él. ¿Y qué dijeron los discípulos? No, los discípulos no dijeron eso. Pedro. Es curioso porque la pregunta es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Y no le responden todos, le responde solamente Pedro. Y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta aquí, bien. Pero aquella idea de Pedro pareciera que no estaba afianzada. No era una respuesta sólida, no era una respuesta firme, porque más adelante, en el mismo lugar y en la misma escena, dice el texto que Pedro va a querer disuadir. Pedro va a decirle, Señor, mira, eso no es posible que te pase a ti. ¿Por qué? El Señor les dice, bien, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Voy a tener que sufrir mucho en manos de los escribas, de los ancianos. Voy a morir y al tercer día voy a resucitar. La idea que tiene Pedro es la de un Mesías victorioso, de un Mesías que lo que viene es a reinar con poder humano. Y por eso dice el texto que Pedro quería disuadirlo, y no hay quizás en todo el Evangelio unas palabras tan fuertes como las que hoy dirige Jesús a Pedro. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. A Pedro. A Pedro le dice, Satanás, apártate de mí. Al que es la cabeza de los 12. Al que después el Señor va a decir, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y aquí se nos presenta, queridos hermanos, esta doble realidad que nosotros también llevamos en nuestra vida. Por un lado, nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, es el Salvador, pero por otra parte, cuando el Señor habla, su manera de hablar no nos gusta. Unos domingos atrás, recuerdan que el Señor estaba hablando acerca del pan de la vida y decía, yo soy el pan de la vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Y aquellas palabras no la entendían los discípulos ni la gente tampoco. Y al ver que eran palabras firmes, exigentes, muchos de aquellos discípulos, dice el texto sagrado, que lo dejaron de seguir. Porque el Señor, queridos hermanos, no solamente nos habla con la paz que necesitamos, el Señor no solamente nos habla con la misericordia que necesitamos, sino a veces también nos da duro, también nos zarandea. ¿Alguien sabe qué es zarandear? Zarandear, es decir, cuando los albañiles echan la arena, ¿verdad? Y que necesitan la arena finita, finita, y la piedra grande quede en la zaranda. Entonces, zarandear, hay que hacer las cosas con fuerza. A veces el Señor nos zarandea y no nos gusta. Y el Señor está hablándole con palabras muy duras, y el Señor le dice, ¿también ustedes me quieren dejar? Al Señor no le da miedo que se vayan los discípulos. Si se van, dice el Señor. Pero el Señor no deja de hablar con firmeza. El Señor no deja de hablar con autoridad. Hay mucha gente en la iglesia que no le gusta que le hablen de las exigencias de la vida cristiana. Dice, no, yo para estar oyendo ese tipo de cosas, yo mejor me voy y me quedo en mi casa. A veces no nos gusta que el Señor nos hable con firmeza. Sí, nos gusta que nos digan, vengan a mí, bueno, lo que está aquí en el axis de la iglesia, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Qué hermoso eso. Pero cuando dice, el que no renuncia a sí mismo y cargas con su cruz, no puede ser discípulo mío. Y hay palabras mucho más fuertes cuando el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Bendigan a los que han hablado mal de ustedes. Hagan el bien a los que les han hecho el mal. A veces somos muy astutos nosotros
y escogemos de la Biblia lo que nos gusta. Lo que no nos gusta lo dejamos por ahí, ni nos acordamos. Pero no, las palabras del Señor hay que tomarlas todas juntas. Palabras hermosísimas que nos llenan de consuelo, de paz y de amor, pero también palabras duras, palabras recias, palabras exigentes, porque en la vida cristiana y en la vida en general, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Y si nosotros estamos acostumbrados a ver a un Jesús acaramelado, a un Jesús lleno de miel, cuando vengan los momentos difíciles, vamos a querer que todo sea también color de miel y sabor a miel. No, en la vida hay momentos duros. Y en esos momentos duros es donde tenemos que recurrir al Señor y decirle: Señor, mira, ayúdame, dame tu gracia, dame tu salvación. Por eso es importante que esta pregunta que el Señor le hace a sus discípulos, cada uno hoy la sienta muy personal. Y que el Señor nos pregunta: José, ¿quién soy yo para ti? María, ¿quién soy yo para ti? José, ¿quién soy yo para ti? Y así pongámosle nuestro nombre a esa pregunta. Y ojalá que no respondamos como la gente, como el resto de gente que no conoce a Jesús. Ah, sí, Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Eso lo aprendimos en el catecismo. La respuesta que quiere el Señor es una respuesta vivencial. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Esa respuesta no la voy a sacar de unas formulaciones o unas definiciones dogmáticas del catecismo o de otras cosas. No, la tengo que sacar de la experiencia que yo tengo de Dios, de la experiencia que yo tengo de Cristo. ¿Quién ha sido Cristo en mi vida? Y ahí cada uno puede tener respuestas hermosísimas, porque a Cristo lo hemos descubierto de mil formas, pero ojalá que esa respuesta salga del corazón, porque eso es lo que quiere el Señor. Yo les decía al inicio de la Eucaristía que es bueno recordar, ¿no es cierto? Porque hay cosas que se olvidan. Y yo quisiera hoy, unos 3-4 minutitos, recordar algunas cosas en nuestra participación de la Eucaristía. Nosotros en el domingo tenemos varias celebraciones de la Eucaristía. El domingo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 7. No tenemos misa a las 8:15. No hay misa a las 12:15. No hay misa a las 7:20. Estoy viendo con mucha frecuencia hermanos que están viniendo ya pasado el tiempo de la Eucaristía. Hay hermanos que están viniendo 8:15, 8:20 de la mañana. Se han perdido la proclamación del texto sagrado, las lecturas. Y recuerden que en la misa tenemos dos grandes alimentos: la palabra que se proclama y luego el cuerpo del Señor que se hace presente en el altar. Y de alguna manera nuestra puntualidad de alguna manera está expresando la importancia que le damos a las cosas de Dios. A una cita médica rara vez llegaríamos tarde. A una cita con un personaje importante rara vez llegaríamos tarde. A una cita de trabajo rara vez llegaríamos tarde. ¿Por qué llegamos tarde a la misa? Yo entiendo que hay gente que viene de muy lejos, pero no se puede organizar. Porque, queridos hermanos, hay una cosa que es bien clara. De tu manera o de tu trato con las cosas del Señor, así vendrá la bendición en tu vida. Si tú a Dios lo pones en primer lugar, Dios no va a ser tacaño en bendecirte. Dios te va a bendecir grandemente.
porque está viendo tu esfuerzo, está viendo tu dedicación, está viendo que para ti lo primero es Él. Por eso yo quisiera recordarle, esto no es un regaño, porque a veces la gente, los feligreses dicen, no, el Padre regañó hoy. No, yo no regaño. Yo estoy recordando. Yo estoy recordando, y recuerden, uno de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice, escuchar misa entera, así lo aprendimos. Escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. La misa comienza con el canto de entrada y termina con el canto de salida. Entonces allí, cuando termina el canto de salida, es cuando podemos salir. Pero hay veces en nuestra celebración, termina la bendición, comienza el canto de salida, llega el sacerdote, está como por allí a la mitad, y detrás de él ya viene toda la muchedumbre. Es el momento de la salida del sacerdote. El canto de entrada, de salida ni siquiera ha terminado. Eso de alguna manera embellece nuestras celebraciones. Embellece la puntualidad, por ejemplo. Porque cuando ya todos estamos aquí y alguien viene más tarde, nos distraemos. Alguien pasa por ahí y los que están ahí quedan viendo para allá. Nos pasa, somos seres humanos, así somos. Entonces, para evitar distracciones y para expresar lo importante que el Señor es en nuestra vida, seamos puntuales en nuestras celebraciones. Hemos de venir, si es posible, 10 minutos antes, 5 minutos antes, pero nunca después de la celebración. Nunca a las 12:10, nunca a las 12:15. ¿Por qué? Porque he perdido algo ya. He perdido algo. Y no es lo mismo leer el misarito en mi casa, la lectura que no escuché, a poderla escuchar con la comunidad. La gracia de Dios se reparte grandemente. También otro detalle que hemos de recordar es acerca de cómo recibir la comunión. Recuerden que la norma de siempre es recibir la comunión en la boca. Y en la boca, abriendo bien la boca, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que no abren bien la boca y uno está ahí como viéndole poner el cuerpo del Señor. Esto es importante porque evitaría muchos accidentes. Hay veces que se ha caído una hostia consagrada porque no se ha abierto bien la boca, porque no se ha sacado la lengua como debería de ser, y sucede esto. ¿Qué tienen que hacer, hermanos, los ministros extraordinarios de la comunión? Ellos van preparados, pero esto no debería de pasar, porque es una falta de reverencia al Señor. A cualquiera nos puede pasar, sí, pero no debería de pasar. A cualquiera nos puede pasar, pero no debería de pasar. Es importante también recordar que la Iglesia ha dado permiso para recibir la comunión en la mano. Pero yo no puedo llegar a recibir la comunión en la mano así, o con la izquierda. No, hay una manera de recibir la comunión. Y la manera de recibir la comunión es haciéndole un trono al Señor. Porque lo que yo voy a recibir no es un pedacito de galleta, no es un pedacito de pan. Pareciera, los sentidos me indican que es pan, pero la fe ya me dice que no es pan. La materia sigue siendo la misma, pero la sustancia ha cambiado. Ha dejado de ser pan para convertirse en cuerpo. Y entonces la manera como recibir al Señor es haciéndole un trono al Señor. No a la altura de la cintura, a la altura del pecho. Mi mano derecha debajo de mi mano izquierda, la mano izquierda encima de la derecha. ¿Para qué? Para facilitarme
luego de tomar el cuerpo y consumirlo. Y no he de recibirlo e irme por ahí con el cuerpo, por ahí a ver qué es lo que sucede. No, desde el momento en que yo recibo el cuerpo, entonces comulgo allí mismo, para evitar cosas raras. Hay gente que profana la Eucaristía. Llevarse la Eucaristía y tenerla consigo y llevársela a la casa y hacer con la Eucaristía cualquier barbaridad es una profanación. Y todos, no solamente yo, no solamente los ministros extraordinarios de la comunión, no solamente los sugieres, somos custodios de la Eucaristía. Todos somos custodios. Cuando ustedes vean que eso está sucediendo, que alguien está haciendo eso, inmediatamente avíselo, porque no podemos permitir que el cuerpo de Cristo se profane. Es cierto que Él es Dios y Él no se va a dejar profanar, pero nosotros tenemos que de alguna manera cuidar el cuerpo del Señor. Me decían en algún momento algunos hermanos que se han encontrado con feligreses que quieren recibir a Cristo, pero quieren recibirlo así. No así con la palma, sino con la parte de la mano. Tampoco. Como les decía, la Iglesia ha puesto normas sobre la comunión. Y recuerden que la Iglesia es madre, pero la Iglesia es maestra. Y si lo ha dicho que es así, así tiene que ser. Por lo tanto, nadie se moleste si un ministro extraordinario de la comunión o un ministro ordinario, que somos el sacerdote y el diácono del obispo, les dice: por favor, esa no es la manera de recibir a Cristo. Por favor, ponga sus manos como debe de ser. Si esa persona no lo hace, no va a poder recibir la comunión. Porque para recibir a Cristo hay también unas normas. Para recibir a Cristo también hay algunas posturas. Es igual como cuando uno está dando la comunión y viene alguien y le arrebata el cuerpo de Cristo. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Hay gente que lo agarra del ministro. Esto tiene un sentido. ¿Quién te da a Cristo? La Iglesia. Y tú tienes que recibir a Cristo de la Iglesia. Tú no le arrebatas a Cristo a la Iglesia. Tienes que esperar a que la Iglesia te entregue a Cristo. Y yo recibo a Cristo, pero yo no arrebato a la Iglesia a Cristo. Hay veces que hay hermanos que te hacen así, te agarran la hostia consagrada. No, tienes que esperar que la Iglesia, en nombre del ministro extraordinario o en nombre del ministro ordinario, te entregue a Cristo. Porque tú no lo arrebatas a Cristo. Tú no lo tomas por tu cuenta, es la Iglesia la que te da a Cristo. Por eso es importante, queridos hermanos, estas disposiciones. A veces no las conocemos, a veces se nos olvidan y es bueno que de vez en cuando las podamos recordar. Como les decía, no es un regaño, es simplemente un recordatorio. Recuerden que al ir bajando el nivel de la pandemia, nosotros hemos regresado a dar la comunión en la boca, pero todavía está vigente este permiso de la Iglesia de recibir el cuerpo del Señor en nuestras manos, pero recibirlo con reverencia, recibirlo con dignidad. A veces hay gente que no es católica y por alguna razón vienen a las misas y ven cómo los católicos comulgan. Y se preguntan, ¿y acaso lo que ha recibido no es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué si es el cuerpo de Dios, por qué lo tratan así? Con tanta irreverencia, con tanta falta de respeto. Nosotros tenemos que expresar a los demás también lo que hemos recibido. Y estamos recibiendo a Dios mismo. Y nosotros quisiéramos darle el lugar que Dios se merece. ¿Cuál es el lugar que Dios se merece? El primero. El primero. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que
haciéndonos esta pregunta: ¿quién es Cristo para mí? Todas estas cosas son parte de la respuesta. Depende cómo yo tome a Cristo, depende cómo yo comulgue con Cristo, depende cómo yo venga a la misa con tiempo o a destiempo. La respuesta a ¿quién es Cristo para mí? Va a depender de todas esas cosas que parecieran pequeñas, pero que dicen mucho, expresan mucho. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Creo en un solo Dios, Padre todo.